Buenas tardes, en esta sesión trabajaremos con la parábola. Como todas las cónicas tienen su definición. En el caso de la parábola se define como el lugar geométrico en que cada punto de él, ¿verdad?, equidista tanto de una recta llamada directriz y a un punto fijo llamado foco. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia que hay desde cualquier punto de la parábola, vamos a considerar a la directriz, es igual a la distancia que hay de este punto al foco. Aquí consideramos la distancia de 1, que es la distancia de cualquier punto a la directriz, como P unidades más X. P unidades, ¿por qué? Porque vamos a definir como la distancia del vértice a la directriz como P unidades, y el X es la distancia del vértice sobre la horizontal a cualquier punto de la parábola. La distancia de cualquier punto al foco, pues ya sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, X menos H más P, ¿verdad? Todo esto al cuadrado es igual más y menos k al cuadrado. Por lo tanto, esta es la definición de la parábola. Desarrollamos algebraicamente esto para simplificar y vamos a encontrar que, acomodándolo, esta es la ecuación ordinaria de la parábola. O sea, va a haber un término al cuadrado que va a ser y menos k igual 4p. P se refiere a la distancia que hay del vértice al foco, o la distancia que hay del vértice a la directriz, por X menos H. Bueno, para este caso, cuando el término al cuadrado se refiere a la Y, consideramos que la parábola es horizontal, es decir, que su eje focal, es decir, la línea que pasa por el foco y el vértice, es horizontal y divide la parábola en dos partes iguales, es decir, la parábola es simétrica al eje focal. Esta es la ecuación ordinaria. En el caso de que tengamos una parábola vertical, bueno, el término al cuadrado va a ser X, entonces la ecuación ordinaria de una parábola vertical va a ser X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Entonces observamos, se cumple lo mismo, la distancia del vértice a la directriz son P unidades, la distancia del vértice al foco son P unidades, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos regresamos a la parábola horizontal y siempre tomando como referencia las coordenadas del vértice. Las coordenadas del foco van a ser F, a H le agregamos P unidades, entonces va a ser H más P. El foco conserva la misma altura que el vértice por ser una parábola horizontal, entonces están a una altura de K unidades. Para el caso de la parábola horizontal, la directriz va a estar a una distancia de P unidades, por lo tanto aquí la altura varía y la ecuación de la directriz va a ser K, ¿verdad? Tomando siempre el vértice como referencia, K menos P unidades. Para el caso del foco, el vértice y el foco van a tener la misma ordenada, es decir, van a estar a la misma distancia del eje vertical, van a estar a H unidades y lo único que va a variar va a ser su altura, es decir, va a estar a K unidades más P, porque nuevamente comentamos que el foco está a P unidades. Y bueno, el ancho de la parábola, que lo medimos como un lado recto, está medido pasando por el foco a 4P unidades. Como es simétrica con respecto al eje focal, bueno, del eje focal hacia una rama de la parábola son 2P unidades, del eje focal hacia la otra rama son P unidades. Para el caso de la parábola horizontal, ¿verdad?, del foco
hacia una rama son 2p unidades, del foco hacia la otra rama son 2p unidades, de tal manera que la longitud total, lado recto de la parábola, son 4p unidades. Entonces aquí, ¿cuáles son los datos importantes? La distancia del vértice a la directriz, p unidades, la distancia del vértice al foco, p unidades, las coordenadas del vértice, h, k, y las coordenadas del foco, que si es horizontal, al foco en la parte horizontal le incrementaremos p unidades, si es vertical, a la altura al foco, a la altura del foco le incrementaremos p unidades. Bueno, como todas las cónicas, nos vamos a enfocar a los siguientes problemas, ¿verdad? Que a partir de los elementos que tengamos de la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, deberemos de obtener su ecuación ordinaria y la ecuación general. La ecuación ordinaria de cualquier cónica siempre nos va a proporcionar los elementos de esa cónica. Aquí la ecuación ordinaria de la parábola, que es lo que nos va a informar las coordenadas del vértice y el valor de la distancia p, que con eso ya podemos obtener las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. Y bueno, el otro problema al que nos enfocamos es que teniendo la ecuación general deberemos determinar los elementos de la cónica. Entonces, para el caso de la parábola, a partir de la ecuación general debemos de obtener las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y el lado recto. Otro problema al que nos enfocamos en esta cónica y en todas las demás es que conociendo 2 o 3 puntos que pertenecen a la cónica, deberemos de obtener su ecuación general. Entonces, por lo tanto, la ecuación general de la parábola va a ser x cuadrada más dx más y más f igual a 0. Si es vertical, ya sabemos que el término al cuadrado debe de ser x, o será y cuadrada más dx más y más f si la parábola es horizontal, es decir, el término al cuadrado debe de ser la y. Deberemos de acomodar primero el término al cuadrado, a continuación el término de primer grado en x, le sigue el término de primer grado en y el término independiente. Veamos unos ejemplos. Determinar la ecuación de la parábola, esta parábola, determinar sus elementos. Entonces esta parábola la debemos de llevar a su forma de ecuación ordinaria. Identificamos que en la ecuación ordinaria el coeficiente de y cuadrado debe de ser 1, por lo tanto debemos de dividir toda esta ecuación entre 3 para que nos quede que el término al cuadrado es coeficiente 1 y además debería de estar en el primer miembro, como observamos aquí. Entonces el término al cuadrado o el binomio al cuadrado deberá estar en el primer miembro y los términos de primer grado en la otra variable, que en este caso es en la x, deberá estar en el segundo miembro. Observamos que aquí no existe ni k ni h, por lo tanto deducimos que las coordenadas del vértice son 0,0, ¿verdad? Si sustituyéramos aquí sería y menos 0 al cuadrado. Esto es igual a 8 tercios por x menos 0, ¿verdad? Que nos quedaría esto. Y bueno, vemos que 8 tercios corresponde al parámetro 4p, por lo tanto 4p igual a 8 tercios. De aquí obtenemos que el valor de p son 2 tercios para poder obtener las coordenadas del foco y del vértice. Bueno, entonces aquí sabemos que es una parábola horizontal, por lo que comentamos. Sabemos que las coordenadas del vértice son 0,0. Por lo tanto, la directriz está alejada 2 tercios hacia la izquierda, ¿verdad?, del vértice. Entonces, la ecuación de la directriz es x igual a menos 2 tercios. Para el caso de la coordenada del foco, está alejada 2 tercios a la derecha, por lo tanto las coordenadas del foco es 2 tercios, 0. Sabemos que el lado recto, es decir, la distancia medida de rama a rama pasando por el foco, son 4p, que en este caso son
8 tercios. Consideremos este otro ejemplo. Tenemos los vértices y el foco. Hay que determinar la ecuación de la parábola. Nuevamente, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero identificamos cómo están ubicados el vértice y el foco, los ubicamos en el plano cartesiano y observamos que el vértice y el foco están en un eje focal horizontal, por lo tanto la parábola va a ser horizontal, cóncava a la derecha. ¿Por qué? Porque el foco está a la derecha del vértice. Por lo tanto, la directriz va a estar hacia la izquierda del foco. ¿Cuántas unidades? P unidades. Entonces sabemos que entre el vértice y el foco hay P unidades. Entonces aquí P unidades corresponde a 5 menos 3 igual a 2. O sea, la distancia que hay entre este y este punto son 5, ¿verdad? 5 unidades menos 3 unidades, 2 unidades. Eso es lo que vale P. Conociendo P, conociendo las coordenadas del vértice, podemos aplicar ya la forma de la ecuación ordinaria de la parábola. Y aquí tenemos y menos k, que es y menos 2, igual a 4p, p vale 2, por x menos h, que h vale 3. Desarrollamos el binomio, reducimos términos semejantes y llegamos que la ecuación de la parábola es y cuadrada menos 8x menos 8y más 28. Esa es la ecuación general. Entonces recuerden, el orden debe ser primero el término cuadrático, luego el término en x de primer grado, luego el término en y de primer grado y le siguen el término independiente igual a 0. La ecuación de la directriz, comentamos que está a p unidades a la izquierda del vértice, por lo tanto está a 3 menos 2 unidades, es decir, en x igual a 1. Y esa será la ecuación de la directriz. Observemos otro ejemplo. Determinar la ecuación de la parábola considerando que el foco es 6,2 y que la directriz es x menos 2 igual a 0. Bueno, esta transformamos, despejamos la x y vemos que x es igual a 2, por lo tanto la directriz va a ser perpendicular al eje focal. El eje focal va a ser horizontal. Ubicamos el foco. ¿Cómo determinamos las coordenadas del vértice? Bueno, sabemos que la distancia entre la directriz y el foco son 2p unidades. En este caso, 2p unidades la distancia, que es 6 menos 2, ¿verdad? 6 menos 2 son 4 unidades, por lo tanto el valor de p es 4. Las coordenadas del vértice serán 4, menos 2, ¿verdad? El vértice se mantiene a la misma altura del foco, que está a menos 2 unidades. Bueno, conociendo el valor de p, conociendo las coordenadas del vértice, podemos obtener la ecuación del lado recto y por lo tanto también la ecuación ordinaria. Vamos a la forma de la ecuación ordinaria para una parábola horizontal cóncava a la derecha y sustituimos los datos. Y menos 2 nos da y más 2 al cuadrado más 8, que es 4p, por x menos h por x menos 6. Desarrollamos el binomio al cuadrado, desarrollamos este producto, reducimos términos semejantes y acomodamos los términos y encontramos que este es el valor de la ecuación general. Otro problema sería si a partir de la ecuación general nos solicitaran que obtuviéramos los elementos de la parábola. Entonces sabemos que tenemos que transformar la ecuación general a la ecuación ordinaria. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, en este caso, como el término al cuadrado es y, tendríamos que completar el trinomio cuadrado perfecto en y, ¿verdad? Aquí tenemos dos términos del trinomio cuadrado perfecto, que son y cuadrada más 4y. El tercer término sería 4 entre 2, 2, elevado al cuadrado 4. Entonces ya tendríamos los tres términos del trinomio cuadrado perfecto, y cuadrada más 4y más 4, que tendríamos que factorizarlos como un binomio al cuadrado, que sería
y más 2 al cuadrado. Y llevando los términos en x al segundo miembro para factorizar y poder identificar el valor de 4p. Bueno, espero que esta explicación les transmita los fundamentos y el concepto que debemos considerar. Entonces, recordar que para poder determinar la ecuación de la parábola necesitamos las coordenadas del vértice y el valor de p. Y con eso ya podemos determinar la ecuación ordinaria, la podemos transformar en ecuación general y con eso podemos graficar a la parábola, que son dentro de las actividades que tenemos en la geometría analítica. Bueno, pues muchas gracias.